A ver, Yani, ¿cuál es la diferencia clave entre una deshidratación hipertónica de una hipotónica? La diferencia entre deshidratación hiper e hipo. Ajá. La osmolaridad del líquido extracelular. Uh-huh. ¿Me das cifras, por favor? A ver, en la hipotónica la osmolaridad es mayor. En el ¿Cuál? líquido extracelular, ¿Cuál? en la hiper. Hipertónica, ok. Ajá. Y en ¿Cómo la está la relación? hipotónica, ¿Cómo está la la relación que en la hipertónica, líquidos versus electrolitos? isotónica, hay mayor hipotónica, Mayor, mayor que. mayor líquido extracelular, Ajá. mayor electrolitos, hay misma cantidad de proteínas. En la Uh-huh. por ejemplo, en la hipertónica hay mayor pérdida de agua y de sodio. Uh-huh. En la hipertónica. El sodio, claro, en la hipertónica. El sodio está más de 150. En cambio, la hipotónica está menor de 130. Agua 150, no entiendo. De sodio, dije. Ajá. 2000 equivalentes en Ya. el plasma. ¿Y el agua cómo está? El agua, hay más pérdida en la hipertónica que en la hipotónica de agua. Ajá. En cambio, en la hipotónica hay más pérdida de sodio que en la hipertónica. Ya. Bueno, como que ahora sí estamos enderezando criterios. Ajá. Ya. Eh, ¿Cuáles son las cifras? ¿Me las recuerda? ¿Cuáles son las cifras normales Del sodio, de sodio? entre 150 sería más o menos. A ver, aquí no hay más o menos. Usted sabe que 145. ajá, 145. ya. En el intersticial. Y Y en el en, de 10 a 20 en el límite inferior. Perdón, Y en el límite inferior. de 10 a 20. No, el sodio. De 10 a 20. No En el entiendo. intracelular.
Y en el intersticial 145. Ya, 145 es el límite superior y el inferior 35. 35. Sí. Ok, Jenny. Falta. Estamos muy inconsistentes, Jenny, esos criterios. Ok, bien. Valeria Villacres. Sí, doctor. A ver, Valeria, dígame usted primero las cifras normales de potasio, ¿verdad? Sí, en el flujo sanguíneo. Y cuando hablamos de... Es de 3.5 a 5 mil equivalentes, pero en el niño, en el recién nacido es más, es 6 mil equivalentes. Ajá. Ok. Los trastornos de la baja de potasio, la hipopotasemia, ¿cómo está la clínica? La que nos orienta, ¿verdad?, al diagnóstico de una hipopotasemia. A ver, Valeria. Yo mismo, ok. La hipopotasemia causa sobre todo lo que es debilidad muscular, o sea, hipotonía. Ajá. También puede causar hiperreflexia, o sea, aumento de los reflejos, y la intestinal, por esto mismo, por la debilidad muscular, hipotensión ortostática, alteraciones en el electrocardiograma, porque como sabemos el potasio es un electrolito muy importante en lo que es la contractibilidad de las células cardíacas. ¿Qué más? Se suele dar por diarrea o vómito excesivo. Esas suelen ser como que las causas principales. ¿Tiene alguna Eso, fórmula para apoyarse? No. fórmula Ajá. del potasio. Ajá. A ver, era el déficit de potasio, era 3.000 equivalentes por 4 por el kilogramo del niño, ¿no? Ajá. Pero creo Por que eran los kilogramos esperados. Ajá. eso, no por el cielo, así es. Ajá. Ok. Bien. Está bien, Valeria. Gracias, doctor. Ok. A usted. A usted. A veces no le damos importancia a electrolitos como el fósforo, como el magnesio. Sí. Aaron. Sí, doctor, dígame. ¿Cuáles son las cifras normales de magnesio en la circulación? Cifras de magnesio. Magnesio, ajá. A ver, si no mal recuerdo, es de 1.7 a 2.4
miligramos sobre decilitro. Ujú, Ujú. de acuerdo. Y obviamente variaciones en menos. Claro, desde que ya estaba por bajo de 1.7 ya comienzan a haber ciertos trastornos. Generalmente hay alteraciones neurológicas, comienzan a presentar convulsiones, Ya, incluso se habla de trastornos psiquiátricos. Me recuerdo que usted mencionó que había pacientes que pensaban que ya tenían, o sea, que ya estaban utilizando medicación como diazepam, cosas así para poder calmarlos, pero realmente era más que nada un trastorno electrolítico en algunos casos, porque no se les suele prestar atención. ujú. Evidentemente en los cuadros diarreicos prolongados hay la pérdida de este magnesio, ¿verdad? Ujú. Y más o menos de la mano con el calcio produce alteraciones musculares, ¿no? Ajá, también. Por ejemplo, tetania. Sí, y en la parte cardíaca también afecta. Sí, hay alteración en el, ¿cómo era? En el QT y también creo que, no Ajá, me acuerdo, de se acuerdo. alteraba creo que la onda T, pero no me acuerdo cuando era plana o cuando era picuda. Ahí sí, Ya. no estoy seguro. Ajá. Pero eso es en el sodio o en el magnesio. En el No, sodio. eso era en el sodio, si no me equivoco. En el magnesio, El sodio. creo que no. Ajá. Entonces, clínicamente, las alteraciones neurológicas, ¿no? Convulsiones Sí, son las más significativas en trastornos de magnesio. musculares Musculares también. también, ¿verdad? La tetania y alteraciones cardíacas. Más Ujú. que suficiente, evidentemente, para ponernos en guardia, ¿no? Sí. A diferencia de la hipermagnesemia, vale la oportunidad para recordarlo, y hablamos de hipermagnesemia por arriba de 2.4. Dos- 2.4, creo que sí, sí, 2.4. Ajá. Entonces, hablamos de eh, a veces iatrogénicamente eh, aportamos exceso de magnesio, ¿verdad? Ujú. Sí, Muchas sí. de las ocasiones por vía oral, que se absorbe muy bien por el intestino, provoca alteraciones, incluso puede llegar a una insuficiencia renal, ¿verdad? También, Ah, también, ajá. hipotiroidismo, Sí, hipertiroidismo también por hiperparatiroidismo, exacto, y afecta también a reflejo. Creo que la, hay también una afectación cardíaca y mencionó que ajá, también había disminución de reflejos osteotendinosos, si no me equivoco. es decir, hay una depresión del sistema nervioso en la hipermagnesemia, Ujú. efectivamente alteraciones cardíacas, correcto, ¿sí? Disminución de los reflejos osteotendinosos, ¿verdad? En el EKG hay un alargamiento del segmento PR, el QT y bloqueo, ¿verdad? El bloqueo AB, Ujú. auriculoventricular. Ujú. Incluso en cuadros más severos, puede haber un bloqueo cardíaco, ¿sí? Con a veces éxito letal. Ujú. Bien, ok, ya, Listo, doctor. está bien, está bien, está bien. Bien, bien. Bueno, eh, no vamos a insistir con el resto, sí, pero poco a poco, clase a clase, vamos a llevar el registro para que todos hablen su aporte, otorguen su aporte en
deambular por datos que son sumamente importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en la hiperfosfatemia, ¿sí? Veíamos que puede haber rabdomiólisis, lisis celular, en las hipertermias malignas, o producir hipertermia maligna, ¿verdad? Alteraciones del equilibrio ácido-base. Eso ya lo revisaremos oportunamente, ¿ok? Bien. Eso en relación a este aporte que retomamos los días lunes, ¿no? En este caso los días martes para ustedes. Bien. ¿Qué hacer con un paciente con una deshidratación leve? Sí, es la pregunta que a veces nos hacemos y que parece difícil porque si hemos visto una moderada y una grave, como que la leve debería ser más fácil, ¿verdad? El manejo. Vamos a ver si es verdad, porque es estratégico, ¿sí? Es estratégico que manejemos, perdón, un segundito, es estratégico que manejemos las deshidrataciones leves. Ok, ahora sí estamos con una panorámica de ustedes. Entonces decía, es estratégico que manejemos esas deshidrataciones leves porque tranquilamente puede pasar a una moderada o a una grave. Entonces, y a veces directamente de la leve a la grave, ¿verdad? Se producen despeños diarreicos bruscos, también depende del germen, ¿no? Y de ciertas patologías concomitantes con el desequilibrio hidroelectrolítico. Bien, entonces, ¿qué hacer con una deshidratación leve? Muy bien. Sí, le ruego que tomen nota, ¿no? Bien. Paciente. Está grabando, ok. Paciente que desde hace 3 días, paciente de sexo femenino, ¿no? Perdón. Sexo femenino. Peso, ¿verdad? De 3 años de edad. Peso, 12 kilos. Peso, 12 kilos. Presenta fiebre de 38.5 grados centígrados. Diarrea, se agrega a la fiebre diarrea pastosa. 2 a 4 evacuaciones por día. Vómito. Durante los 3 días de su problema, ha vomitado 3 veces. Y tos esporádica. Bien.
Correcto. La diuresis es normal. Diuresis normal. El niño menciona, sí les indica el sexo, ¿no? Sexo femenino. ¿Perdón? Bien. ¿Qué se indica el sexo? Me decía Valeria. Valeria. Que sí indicó el sexo. ¿Podría repetir lo de los vómitos? Dijo que durante los 3 días de su enfermedad Ha vomitó vomitado tres ocasiones. 3 veces. Ok. ¿Ah? Reporta la madre que ha vomitado 3 ocasiones. Uh-huh. Evidentemente no ha sido 3 vómitos seguidos. La madre dice que ha vomitado, ¿verdad? En forma esporádica, sí, durante esos 3 días. Sobre todo cuando presenta esa tos, ¿verdad? Tose y vomita. Pero esa tos, como decía, esporádica, ¿no? Bien. En cuanto a la exploración física, al explorar al paciente, realmente no encontramos mayores alteraciones. Por lo tanto, los ojos, háblese de la producción de lágrimas y de la posición de los ojos normales, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, hay llanto con lágrimas. La mucosa bucal normal y la faringe hiperémica. Ruidos cardíacos normales. Cuello normal. Abdomen. Abdomen blando, depresible. No hay dolor a la palpación. Lo que sí hay un discreto borboteo, ¿no? Sí hay presencia de ruidos hidroaéreos. No hay signo de pliegue. Sensorio normal. Frente a la oferta de líquidos, el niño tolera, ¿no? Entonces hay una tolerancia oral bastante interesante, ¿no? De vez en cuando, sobre todo las sales de rehidratación oral, sí, que la madre había tenido en casa, no la tolera por el sabor, ¿no? A veces es un poquito salada. Uh-huh. En laboratorio, ionograma normal.
la biometría hemática entre rangos normales. Bien. Hasta ahí la historia clínica. Dice la madre que la niñita es muy colaboradora y que efectivamente ingiere la oferta, ¿verdad?, de líquidos. Especialmente lo que a ella le gusta, ¿no? Es decir, agua. Tiene un poquito de sed, no muy acentuada. Y, por supuesto, coladitas que le ha preparado, ¿verdad? Coladita especialmente de manzana. Muy bien. A ver, Sarita, ¿qué opina del caso? Bueno, estaba viendo y podría ser que la niña tenga una deshidratación leve y llama bastante la atención que tiene una faringe hiperémica. Podría sugerir que tiene tal vez una faringitis. De hecho, ¿no? Sí, efectivamente. Una faringe hiperémica, una tos parecida a esa. Sí, así de vez en cuando molestia. Y la tosecita, ¿no? Por las características y obviamente el inicio desde una perspectiva clínica, muy probablemente sea una faringitis viral, ¿verdad? Que justamente se ha diseminado hacia el intestino, ¿verdad? Esa secreción y obviamente el virus. Y ha podido traspasar la barrera gástrica, ¿no? Entonces, está presentando un proceso aparentemente secundario, Sarita, de un proceso faríngeo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, algunos autores lo llaman gripe enteral, ¿verdad? Sí, pero simplemente nosotros lo vamos como ha habido vómito, vamos a etiquetarlo como una gastroenteritis leve. ¿Por qué leve? Sarita, ¿por qué leve? ¿La deshidratación o la gastroenteritis? Me perdí, disculpen. No, como consecuencia, sí, perdón, faltó de agregar como consecuencia de todas estas alteraciones, sí, también lo podemos etiquetar al paciente con una deshidratación leve. Entonces decía, ¿por qué leve y no moderada? Bueno, hay llantos con lágrimas, es decir, eso está normal. Cuando es una moderada tienen que estar escasas, disminuidas, mejor dicho. También el sensorio está normal. No hay signo del pliegue. Correcto. La mucosa vocal también está normal, no está ni seca ni nada por el estilo. En resumen, lo que hay es un antecedente, ¿verdad? De haber presentar diarrea, ¿verdad? Si dijimos, ¿no? 3 a 4 evacuaciones por día, ¿no?
Sí, doctor. Y vómito por 3 ocasiones. Por supuesto, la madre acuciosa te estaba dando suerito oral, ¿verdad? Y eso definitivamente ha surtido su efecto, ¿no? Positivo. Entonces, a simple vista, viéndolo al paciente, pues si usted no lo averigua, si usted no lo explora, si usted no lo investiga, pues pensará en que, o hace un examen rápido, pensará que es una faringitis, ¿verdad? Y se acabó. Y obviamente hay un problema intestinal muy importante, no importante, muy importante, porque fácilmente puede pasar a ser moderado y grave, ¿no? Ajá, depende cómo evolucione ese cuadro enteral. ¿Estamos ahorita? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Sí, está de más reiterar que el niño tiene un ionograma normal y una biometría dentro de los rangos de normalidad. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con este niño? La gran pregunta del millón. Doctor, A ver, yo Sofía. tengo una duda. Sí. Si tiene el ionograma normal, sería una deshidratación isotónica. Así. Ajá. Exacto. O sea, hay pérdida de líquido y pérdida de electrolitos parejos, ¿no? Ajá. Sí. Pero si no debería salir, tiene el sodio disminuido o tiene el potasio disminuido o aumentado. Pero si dice que sale normal, debería ser Normal. isotónico. Ujú, sí. Ok. De acuerdo, Valeria. Doctor, Sí, Sofía. creo que igual, si bien el niño tiene tolerancia oral por el antecedente de los vómitos, es probable que pueda pasar a una moderada y grave pronto. De Es pronto, probable, ¿no? Claro. ya. Sí, entonces por eso reviste mayor importancia tomar las medidas que sean las pertinentes respecto a este cuadro clínico, ¿no? Ajá, de acuerdo. Y entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Primero, ¿hacemos un tratamiento hospitalario o ambulatorio? Hospitalario, porque hay que ponerle igual la vía intravenosa para ponerle el suero. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué dice Valeria? Mm, em, yo creo que hospitalizarlo, porque tiene, por así decirlo, dos aristas que tratar, que una es la faringoamigdalitis, que tampoco podemos dejársela así al cuidado nomás de la casa, más la posible deshidratación que podría ir aumentando, porque si no curamos la faringoamigdalitis, el bebé va a seguir con la gastroenteritis y va a seguir vomitando y va a seguir con diarrea. Entonces, como dice Sofía, se puede deshidratar más. Entonces, creo que para poder manejar bien las cosas sería bueno hospitalizarlo. Hospitalizarlo. Ajá. Ahora con COVID, supongamos que es su hijo Valeria, ¿autorizaría que lo hospitalicen? Uy, bueno, no. Imagínense. Sí, ni a mis abuelitos los estamos llevando a Solca y todas esas cosas por el miedo. Estamos atrasando las citas y todo. Exacto, o sea, imagínense. Se tiene que, o sea, hay que considerar No se puede todos los hospitalizarlo factores. en casa. Le compro aquí el suero y todo. Exacto. Sí, sí.
obviamente. Hay gente que hace eso, contrata algún doctor de domicilio, enfermera a domicilio y Claro. hace que les Existen pongan los sueros y les da el existen tratamiento. los médicos familiares ahora, ¿no? Ya tenemos 3 promociones de medicina familiar y comunitaria, ¿no? Entonces ya tenemos médicos para la visita a domicilio. Así que ya está. ¿Qué dice Reinaldo? Pero ya, hablando en términos de normalidad, o sea, olvidemos del COVID, ¿lo hospitaliza o no? Yo diría que sí, ok. Para prevenir, seguridad. Ajá. Bueno, y finalmente, Carla Emilia nos da su última opinión. Aunque Raúl Esteban también estaba desesperado por hablar. A ver, Carla. Yo creo que no, doctor. No. Es que hay Ajá. mucho, están arreglando las calles afuera de mi casa y demasiado bulla. ¿Hay demasiado? Demasiada bulla, porque hay Ah, muchas ya. máquinas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo deja hospitalizado? ¿O no? Carla. Porque me parece que dijo que no, ¿verdad? Pero a su vez, que alrededor de su casa había mucho ruido. Como que eso justificaba que no se No, puede. doctor. ¿No qué? No lo hospitaliza. No lo hospitalizo. No lo hospitaliza, ok. Muy bien. Raúl Esteban, ¿lo hospitaliza? Aquí estoy, doctor. Sí, yo sé, no, yo sí, estoy viendo que te mueves. Bueno, la verdad es que uno siempre trata, ¿no?, de evitar que las cosas se compliquen. Ajá, Uno siempre tiene que estar listo, ¿no? Prevenir antes que lamentar. ajá, Y sobre todo para por ejemplo, si fuese un caso en el cual habría que dar un monitoreo, ¿no?, constante, es mejor hacerlo de una forma en la cual se pueda ver a cada hora al paciente, o sea, ujú, para monitorear correctamente. Sin embargo, también es importante que una hospitalización debe ser dada más que todo si es que es requerida, pero si se puede tratar en casa, mejor. Sin ajá, embargo, yo creo que si hablamos de en estas condiciones, en las condiciones que estamos ahorita, sí, yo no lo hospitalizaría. Sin eh, embargo, si quisiera en tal caso seguir, ¿no?, monitoreándolo, yo creo que sí lo hospitalizaría. ya. Bueno, pero está por las dos opciones, ¿por cuál se queda? ¿Cuál tiene más fuerza? ¿No o sí hospitalizar? Mm, yo sí lo hospitalizaría. Sí lo hospitalizaría, ok, muy Sí, bien. pero más que todo no es por la condición, sino más que todo es por el monitoreo. Por el monitoreo, ok, muy bien. Entonces, la única persona que no hospitaliza es Carla, ¿verdad? Carla Emilia, ok. Bien, en condiciones de otra naturaleza que sí las estuvimos pasando por septiembre, octubre, noviembre, o sea,
mejoró la situación del COVID y obviamente se podía y se tenía espacio para poder hospitalizar a un paciente. Pero en una deshidratación, en un desequilibrio hidroelectrolítico leve, no debe ingresar, no debe hospitalizar a un paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a responder, ¿verdad? Es lo que siempre, o lo que más ocurre, ¿verdad? Los cuadros gastroentéricos se presentan generalmente con mucha más intensidad, ¿verdad? Pero aquí yo creo que es una derivación de esa faringoamigdalitis viral que está extendiéndose, insisto, hacia el tubo digestivo. Entonces, el niño lo que está haciendo es una gastroenteritis secundaria a una faringitis viral. Entonces, definitivamente, ahí está una primera razón. De hecho, si ustedes le toman en cuenta lo que la madre hizo, dotar de líquidos al niño, pues ningún problema. Pero les recomiendo, sí, les recomiendo, ¿verdad? En este caso, administrar en esta deshidratación leve, el programa TRO, es decir, rehidratación, tratamiento con rehidratación oral, ¿verdad? Glucosa más electrolitos. A razón de 50 ml kilogramo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? 50 mililitros kilogramo. ¿De acuerdo? En este caso, ¿sí? Y lo observamos entre 4 y 6 horas con la presencia, obviamente en el área de observación de pacientes deshidratados, entre comillas, en este caso leves, ¿verdad? Con la presencia del médico del hospital en el área de emergencia, ¿verdad? En donde está el área TRO, el área de observación de estos niñitos con un desequilibrio hidroelectrolítico leve. Lo evaluamos, lo observamos conjuntamente, ¿sí? Con el médico. Entonces, el médico ve que el niño tolera bien los líquidos que se le ofrece, porque en el hospital también hacen sus preparados, ¿verdad? Especialmente compotas o frutas, ¿sí? Se le ofrece y el niño tolera, ¿no? No ha vomitado, no vomita, ¿sí? Podría tener alguna manifestación de esa naturaleza por la garganta que está inflamada, pero el niño tolera bien. Entonces, definitivamente lo observamos. Si en 4 horas, 6 horas como máximo, el niño evoluciona bien, ha hecho una evacuación más pastosa, pero nada de importancia, ¿verdad? Sí, el niño sigue tolerando. Entonces, simple y llanamente, recetamos sales de rehidratación oral, ¿sí? Como el niño, sobre todo era la hija de Carla, Emilia, ¿no? ¿Sí? No la deja en el hospital. Entonces se la lleva, ¿verdad? Y como es engreída, no quiere
en el hospital le ofrecieron algunos sobrecitos de sales de rehidratación oral, pero no los aceptó, o los aceptó, pero muy educadamente le agradeció al médico y nada más, porque no los va a utilizar, los va a tener de recuerdo en casa. O en el caso de que sea necesario después, ¿verdad? Pero no los va a utilizar por ahora. Entonces, compra estas soluciones de rehidratación que ven en el comercio, ¿verdad? Hablemos, porque es tan frecuente, ¿no? El Pedialite, el Hidrasec, en fin. Y obviamente le da ese tipo de líquidos. Le sigue administrando y le ofrece que ya, porque ya llega la hora del almuerzo, le ofrece una sopita de queso con fideo, ¿verdad? Algo de hidrato de carbono y obviamente el queso, ¿no? Y el niño tolera bien. Ajá. En la tarde la pasa bien, ya tiene su actividad lúdica, juega tranquilamente, ya, y arreglado el pastel. ¿De acuerdo? Mejoró el niño en horas, tiene que mejorar el niño. En 6, 8, máximo 10 horas ya debe estar el niño en condiciones mucho mejores, ¿verdad? También utiliza para esa fiebrecita, ¿verdad? La causa de la faringitis, no es la deshidratación, porque en deshidrataciones de moderadas a graves sí producen hipertermia, ¿no? Ajá. Pero en este caso no. En este caso la causa es la faringitis. Entonces, como es un problema viral, no tiene ni siquiera que agregar antibióticos, ¿verdad? Por las características de la faringe, ¿no? Efectivamente le da el antitérmico, evoluciona bien el paciente. Ajá. ¿Estamos? ¿Estamos, Sofía? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Doctor, entonces en este caso, o sea, podríamos decirle que lo mandamos a la casa, pero le decimos a la madre que si los vómitos y las diarreas empeoran, lo puede regresar, ¿no? Ah, por supuesto. Usted le da una O sea, arenga. sí. Sí, la arenga a la madre, sí. Le da toda una explicación, ¿verdad? Que le gustaría dejarlo más tiempo, pero el hospital está con casos de COVID y tiene temor de que se contagie, ¿no? Entonces, imagínese, ingresa por una deshidratación leve y se va después de algunos días de haberse tratado un COVID. Y eso nada que ver, ¿verdad? O adquiere el virus y a las 48 horas ya el niño empieza con las manifestaciones clínicas de este famoso COVID. Entonces, en resumen, hacemos lo que dice Carla, ¿verdad? Se va a casa. Si sigue con la diarrea, si se agudiza el cuadro, si se sigue vomitando, entonces, por supuesto que el niño regresa nuevamente al hospital. ¿Estamos? Entonces, lo clave de estos casos es cortar por lo sano, ¿no? Bien, como Carla es exagerada, entonces dice, igual voy a pedir al laboratorio que le tome una muestra de garganta para determinar qué germen existe, porque de pronto podría tratarse, ¿verdad?, de un caso de una faringitis estreptocócica, ¿no? Entonces, quiere curarse en salud y obviamente pide el cultivo. Y efectivamente el cultivo no reporta crecimiento bacteriano, ¿verdad? Así que definitivamente el problema fue eminentemente viral. Resuelto el problema.
Insisto, la mayoría de los casos que se los maneja ambulatoriamente, sí, van estupendamente. O sea, no hay mejor sitio que la casa, ¿verdad? El niño está en su hábitat, el niño está con sus juguetes, el niño se distrae, en fin. Y además, feliz, ¿no? De estar en su casa y estar con los alimentos que a ella o a él le gustan, ¿verdad? Y que la madre sabe que debe y puede administrarlo. Ajá. Listo. ¿Estamos? Angie, Valeria, estamos. Carla Emilia, estamos. Sí, doctor. Ya, ¿algún agregado, Raúl Esteban? Ok. Bien. Entonces, ¿le da algún antidiarreico? Sí, doctor. Sí. Sofía dice que sí. Ajá. ¿Qué dice Reinaldo? Le darías un antidiarreico. Ajá, claro, obviamente eso está tomando, ¿no? ¿Antibiótico? No, doctor, o sea, si es de causa viral, no necesita antibiótico. Correcto. No. ¿Perdón, Reinaldo? No, ok. Sí, Doctora, creo que el cultivo no había salido nada, ajá. así que no hay que dar. No hay que dar antibióticos, definitivamente. Así es. No, pero estamos hablando del antidiarreico. De pronto una enterogermina. Ya, pero usted sabe que la enterogermina no es un antidiarreico. ¿Qué es la enterogermina? Son probióticos. Es un probiótico, correcto. Entonces, sí y no. El niñito, como no ha suspendido la vía oral, pues tranquilamente debe estar bien su flora intestinal, ¿verdad? Pequeño estrago, pero nada más. ¿No? Yo no creo que... Pero no hace daño, ¿verdad? Entre comillas, no hace daño. O sea, si va a tomar un día, 2 días las ampollitas de enterogermina, sí, pero de lo contrario, yo prefería que no. Recuerden el abuso de los probióticos, ¿no? Que pueden provocar Una alteración de la flora intestinal, doctor. ahora sí escuchamos. Como decía Una acá, alteración de la microbiota intestinal del niño, doctor. ajá, correcto. ¿Y en qué sentido? Una sobrepoblación de gérmenes, ¿verdad? Gérmenes. Sí. Exacto. ¿Qué puede provocar eso? Puede provocar que estos gérmenes absorban más los nutrientes que ingiere el niño. Ajá. 1, Entonces, 2. ujú, Pueden afectar la pared intestinal. Sí. E incluso en casos extremos o sea, hay personas que abusan pero en forma dramática, diríamos, ¿verdad?
con estos probióticos y puede esto afectar la pared intestinal y obviamente provocar una peritonitis. Así que mucho cuidado, todo siempre prescribirlo como debe ser. ¿Ok? Estamos. Entonces, la importancia de aquello que siempre les recomiendo, ¿no? Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. En este caso, yo no utilizaría, sino en forma muy esporádica, el probiótico, ¿no? Ajá. Los prebióticos sí, ¿no? Sí. O sea, los alimentos que realmente necesita el niño, en este caso. Fíjese que nos toca tomar decisiones, a pesar de que es un cuadro clínico leve, un cuadro clínico manejable sin mayor problema. ¿Cuántos casos ustedes habrán manejado por sentido común? ¿Sí? Algún familiar, algún sobrinito, algún hermanito ha estado con diarreíta y ustedes han dicho, no, démosle tal cosa, démosle líquido, preparémosle esto y y va mejorando el paciente, ¿verdad? Y ya está. No nos complicamos la vida. Y no le complicamos la vida al niño, ¿verdad? Llevándolo, sí, para que a veces se engrose el número de pacientes que se pueden complicar porque a veces abusamos, ¿no? Porque no hacemos una buena evaluación, ¿verdad? Y por supuesto, equivocamos el manejo clínico, ¿verdad? Y el manejo terapéutico. Y le agregamos antibióticos y le damos los supuestos antidiarreicos a propósito, no usar antidiarreicos, ¿verdad? El niño con los líquidos que está tomando es suficiente, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense usar loperamina, por decirle algo, ¿no? Derivados de atropina. ¿Sí? Anticolinérgicos. Y ahí preparados con bismuto, caolín, pectina, atapulgita. ¿Sí? Entonces, que lo único que hacen es estos componentes, ¿sí? Vienen en una mezcla mágica. Lo único que hacen es afectar la flora intestinal. Entonces, la respuesta es no usar antidiarreicos, por favor. ¿Sí? ¿Me explico, Sofía? Sí, doctor. ¿Y está de acuerdo? ¿Y está de acuerdo usted? Sí. Fíjese, en resumen, solo con líquidos puedo manejar este caso. Solo con líquido. ¿Verdad? De vez en cuando un antitérmico para la fiebrecita, que tampoco es una fiebre, nada del otro mundo, ¿no? 38.5. Sí, con medios físicos yo creo que la controlo, ¿no? Mientras menos medicamentos utilizamos, mejor respuesta vamos a obtener. Eso ténganlo por seguro, ¿no? Porque, como le decía, le doy un antidiarreico a base de supuesto salicilato de bismuto, ¿no? Caolín, pectina y como que dicen, esto no produce nada, ninguna, así que le doy el antidiarreico. No, porque sí produce daño a la
biota, a la flora intestinal. Fíjese lo importante que es tocar temas de esta naturaleza, en donde, como el caso es sencillo, aparentemente, manejamos y aprovechamos curar en salud, entre comillas. O sea, el niño está algo resquebrajada su salud, pero aprovechamos ese estado leve para darle un tratamiento idóneo, lo más idóneo posible. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Ninguna, ¿no? ¿Ninguna? Parece que no, doctor. Todo claro. Ya. Ok. Bien. En, en teoría tenemos que tocar equilibrio ácido-base, porque es necesario, ¿verdad? Tocar ciertos criterios básicos que son necesarios, ¿verdad? Porque por lo menos vamos a ver cómo se maneja una deshidratación, ¿verdad? Hipotónica grave, ¿sí? Con alteraciones severas de electrolitos, ¿de acuerdo? Entonces el paciente probablemente curse con una acidosis metabólica, con una, si hay mucho vómito, alcalosis metabólica. ¿Qué hacer en esas circunstancias? ¿Verdad? Por lo menos tener la idea. Entonces eso lo vamos a revisar en la parte teórica para que estén los dos grupos, ¿no? Y no nos complicamos la vida. Entonces, como todo debe estar en su cabecita, o la mayoría de la información debe estar en su cabecita. Sofía, no se malita, si me permite el comando para poder proyectar Claro, lo doy. Gracias. Listo. Gracias. Gracias, gracias. Bien. Entonces, vamos a repetir algunas cositas que nunca está de más, ¿verdad? Como les comentaba el grupo anterior, este PowerPoint lo preparó especialmente la autora que ya es intensivista, ya se graduó en cuidados intensivos pediátricos. Entonces, nos apoyó. Aquí también se ponen casitos con manejo de fórmula de Holiday Cigar con desequilibrio ácido-base. Entonces, pero eso no lo vamos a tocar, sino lo más importante, la reposición de sodio y potasio, ¿no? Y bicarbonato. Ajá. Sí, sí se ve la proyección, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Bien, entonces, a ver qué pasó, qué pasó. Ok.
Aumentamos un poquito el tamaño. Se ve mejor, por supuesto. Bien, entonces, en deshidratación, ya pues somos expertos, ¿verdad? En deshidratación leve, moderada y grave. Rapidito, rapidito, pérdida de agua corporal. En la leve, menos de 50 mililitros kilogramos de peso. O menos del 5% de peso, ¿verdad? La moderada, 50 a 100, pérdida, ¿verdad? De 50 a 100 mililitros por kilogramo de peso y peso del 6 al 9%. Y una grave, 100 ml por kilogramo, ¿sí? Por supuesto, una pérdida de peso del 10% o más. Condiciones generales. Como ustedes ven, en la leve, bien, condición general, normales los ojos, lágrimas presentes, mucosas húmedas, sed, bebe normalmente el niño, pliegue cutáneo normal, decisión, no tiene signo de deshidratación, tratamiento plan A. Ya ustedes saben cuál es el plan A, 50 ml, ¿verdad? Por kilo. Plan B, moderada o clínica, ¿verdad? Entonces, 50 a 100 ml kilogramos por el peso, ¿no? ¿Sí? 6 a 9% de pérdida de peso. El paciente está irritable, algo de los ojos algo hundidos los ojos, ausentes las lágrimas, mucosas orales, semihúmedas, yo no diría secas, ¿no? Sí, semihúmedas. Sed, paciente bebe con avidez, obviamente. Pliegue cutáneo, se retrae menos de 2 segundos, ¿no? Decisión, si tiene 2 o más signos de deshidratación, incluyendo al menos un signo destacado, entonces, por ejemplo, mucosas semihúmedas. Entonces hablamos de una deshidratación clínica. Y pasa el paciente a usar el plan B, ¿sí? Y obviamente si es grave, el plan C, ¿verdad? Pérdida de 100 ml por kilo de peso, ¿sí? Más del 10% entonces de pérdida del peso. El paciente está letárgico o ya inconsciente, sus ojos muy hundidos y secos, lágrimas ausentes, mucosas orales secas, muy secas. Paciente ya no ve porque está, acuérdense, letárgico e inconsciente, ¿no? ¿De acuerdo? Signo del pliegue, más de 2 segundos se demora en regresar a su posición normal. La decisión, si tiene 2 o más signos de deshidratación, incluyendo al menos un signo destacado, por ejemplo, inconsciente, letárgico, entonces deshidratación grave. Pasar el paciente al plan C. Plan C con el carácter de urgente. Bueno, simplemente un recordatorio, ¿no? Bien, entonces, en general, para tratar un deshidratado, los componentes esenciales en el manejo de una diarrea son prevenir la deshidratación, o sea, reponer líquidos, ¿verdad? Utilizar terapia de rehidratación oral o, si usted quiere, ya en casos moderados a graves o graves, endovenosa, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ya hay una deshidratación marcada. Mantener la alimentación durante y después del episodio de diarrea. Esto es importante, mantener la tolerancia oral, salvo que el niño esté vomitando, ¿no? Uso selectivo de antibióticos cuando ellos están indicados, por supuesto. Bien. Entonces, según el grado de deshidratación,
se define el esquema del tratamiento a seguir. El plan A, diarrea aguda sin deshidratación clínica, con el objetivo de evitar que esta última se produzca, es decir, evitar la deshidratación clínica, es decir, las manifestaciones clínicas que hemos mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, alteración de Fontanella, deshidratación, mucosas secas, semihúmedas, signo del pliegue, distensión abdominal, ilio reflejo, ¿verdad? Disminución de los ruidos hidroaéreos, etcétera, ¿no? Diuresis disminuida, paciente está urigórico o anúrico. Entonces ya esto definitivamente son manifestaciones variadas de ese proceso de deshidratación. Entonces, si es el plan A, diarrea aguda sin deshidratación clínica, quiere decir, hay el antecedente de diarrea, la madre reporta que el niño ha hecho varias evacuaciones, una vez que otra vómito, orina bien y ¿sí? Entonces, no hay signos clínicos de plan A. Entonces, 50 ml, ¿no? Bien. El plan A, administrar mayor cantidad de líquidos que lo habitual. El niño toma líquido, toma su coladita, desayuna, ¿verdad? Con leche, en fin, con lo que acostumbre, ¿verdad? Pero a eso aportamos un poco más, ¿sí? De lo habitual. Especialmente en pacientes menores de 1 año de edad. 50 a 100 ml en mayores de 1 año de edad. 100 a 200 después de cada evacuación líquida, ¿sí? Si el niño hace evacuaciones, ¿verdad? Realiza evacuaciones, hay que, por cada evacuación, mire la cantidad de líquidos que hay que reponer. Más allá de los 50 ml, ¿no? ¿Sí? Esto que quede claro, ¿ah? Y 100 a 200 después de cada evacuación líquida. A niños mayores o adultos se ofrece todo el volumen que deseen beber. Ajá. O sea, básicamente en los niños, ¿verdad? En los lactantes, en los preescolares, ¿sí? Los 50 mililitros que habíamos mencionado en el plan A. Pero a eso le agregamos si hace una deposición, ¿verdad? Entonces, menores de 1 año de edad, 50 a 100, y mayores de 1 año de edad, 100 a 200, después de cada evacuación líquida. Ojo, porque si es una evacuación líquida, está perdiendo muchos líquidos, muchos electrolitos. Eso es lo que hace la madre, ¿verdad? Cuando el niño está con diarreíta, le da líquido, ¿verdad? Le da el Pedialite, le da, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está cumpliendo con esta recomendación que nos hace la doctora. A niños mayores o adultos se ofrece todo el volumen que deseen, es decir, como regularmente decimos, a libre demanda. ¿Sí? El adulto le dice, pues el niño ya grandecito, el adolescente, le dice, denme por favor. Él mismo va y coge un vaso y se toma, ¿verdad? Tranquilamente la cantidad que desea. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la alimentación, sí, eso sí, mantener una alimentación adecuada para la edad. Continuar con la lactancia materna si es, ¿ya? Y si el niño no es amamantado, dar leche habitual. ¿Sí? Puede aportarse también yogur. Bueno. Enseñar a la madre a reconocer los signos que indican que debe consultar nuevamente. Por ejemplo, si el niño no mejora en 2 días, si tiene evacuaciones líquidas abundantes y frecuentes, si hay sangre en las deposiciones, si hay vómitos a repetición, si hay fiebre persistente,
si hay sed intensa, si el niño come o bebe poco. Definitivamente son signos que deben orientar a la madre, que debe saberlos, para llevar al niño a la consulta, ¿verdad? Nuevamente. ¿Verdad? Los líquidos a aportar pueden ser alimentos caseros, que agua de arroz. Leía un material sobre esta bendita agua de arroz, sí, es importante, pero cernida, ¿no? Porque tiene ciertas sustancias que aumentan el peristaltismo intestinal. Entonces, es preferible, ¿verdad? Cernir el agua de arroz. Ajá. Sopas de cereales y de pollo, también yogur y soluciones de rehidratación oral. ¿Ya? Tranquilamente el Pedialite. Están contraindicadas las bebidas carbonatadas, ¿verdad? Gaseosas, por ejemplo. Los jugos comerciales, por su elevado contenido de hidrato de carbono, baja concentración de electrolitos y alta osmolaridad. ¿Sí? La forma de aportar los líquidos es con cucharita, ¿sí? Con gotero, en niños pequeñitos, ¿verdad? O sorbos pequeños si el niño vomita, esperar 10 minutos para reiniciar la rehidratación. Es decir, no porque el niño vomita ya paramos, no, o sea, dejamos un espacio, ¿verdad? Para que el niño recupere su avidez. Y listo. Y listo. Si queremos usar algún medicamento, solo lo usamos muy a cuentagotas, ¿verdad? Acuérdense los efectos colaterales de los antiemetizantes. Entonces, si está con vómito, le damos unas 4 gotitas de metoclopramida y listo, ¿no? Esperamos esos 10 minutos. Y van a ver que el niño tolera, ¿verdad? Porque desaparece esa sensación nauseosa y ese vómito. Bien, en cuanto al plan B, en diarrea aguda con deshidratación clínica moderada. ¿Cuál es el objetivo? Tratar la deshidratación mediante el uso de terapias de rehidratación oral, TRO, usando sal de rehidratación oral, sal de rehidratación oral, para recuperar el equilibrio homeostático. ¿Ah? Las fases de la terapia son rehidratación y mantenimiento. ¿Sí? En las dos hemos estado conjuntando las dos en el manejo de los casos que hemos revisado, ¿verdad? Permite corregir la rehidratación, el déficit de agua y electrolitos, ¿no? Hasta la separación de los signos de deshidratación. Ajá, entonces ya mejoran los signos de deshidratación con la rehidratación, entonces el mantenimiento, ¿no? Se recomienda seguir el plan A pero con soluciones de rehidratación oral en lugar de líquidos caseros. Ajá. Entonces, si desaparecen en la deshidratación leve, desaparecen los signos de deshidratación, entonces nos quedamos solo con el mantenimiento, o sea, con el plan A. Está claro, ¿no? Bien. Esta es la fórmula de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En donde esas famosas sales de rehidratación oral tienen una composición con múltiples elementos, ¿verdad? Sí. Entre ellos sodio, ¿verdad? 90 mili equivalente químico por litro. Potasio, 20, el litro, ¿no? 20 mili equivalente químico por litro, obviamente por litro. Cloruros, 80. Citrato, ¿verdad? 10. Y glucosa, 20 G, no GR, ¿verdad? La R está de más. La osmolaridad de esta solución es de 311 miliosmoles, ¿verdad? Por kilogramo.
es justamente un poquito más de lo normal para nivelar la osmolaridad corporal. Ujú. Bien. Entonces esa formulita tiene que aprenderse, ¿ah? Sí, ¿cuánto tiene las sales de rehidratación? Sodio, 90, ¿verdad? Porque necesitamos saber cuánto ingresamos de sodio, de potasio 20, de cloruro 80, de citrato, ¿verdad? 10 y de glucosa 20. Ajá. Ok. Y recuerden la osmolaridad. Bien, las ventajas del uso de las sales de rehidratación oral sobre la terapia intravenosa son de costo bajo o de bajo costo. No requiere material estéril, ¿no? Simplemente usted ahí mismo en las sales de hidratación oral le dan el sobre una fundita para que la llene y coloque hasta la medida de 1000, ¿verdad? 1000 cc. Eso le explica la enfermera o el médico. No requiere personal altamente entrenado, es cómoda y no traumática, ¿no? Para el niño y la madre. Permite a la madre participar en el tratamiento y al niño que acepte la alimentación más precozmente. Ajá. Bien, entonces, administrar sales de hidratación oral oralmente 50 a 100 el equivalente en 4 horas, ¿no? Si el niño pide más, dar más. O sea, si el niño está con sed todavía, ¿verdad? Le damos. Si el niño toma el pecho materno, esta la lactancia materna puede y debe administrarse, la verdad. Sí, entre los sueros, no puede tranquilamente darle la leche materna. Si el niño es menor de 4 meses y no recibe lactancia materna, se puede alternar las sales de hidratación oral con agua pura, 2/3 y 1/3 de usar solución, sales de hidratación oral al 60, ¿verdad? 1000 equivalente químico por litro de sodio. Si el niño vomita, esperar 10 minutos y luego continuar, obviamente con más lentitud, la provisión de sales, ¿no? De rehidratación oral. Si el niño presenta edema palpebral, pasar al plan A. Porque esta es la descripción del plan B, ¿verdad? 50-100, el plan B. Si el niño tiene edema cerebral, edema palpebral, los párpados, ustedes saben, son un tejido laxo muy, muy suave y pasa tranquilamente al edema, ¿no? Entonces, si el niño está ya con un exceso de líquidos moderado, ¿verdad? Sí, pasamos al plan A tranquilamente. Y vemos que ese edema se funde fácilmente, ¿no? Ajá. No hay problema. A veces, cuando se duerme mucho, también pueden edematizar un poquito por la posición misma los párpados, ¿no? Ajá. Bien. Entonces, la evaluación de la corrección de la deshidratación a las 4 horas. Sí, han pasado las 4 horas y obviamente vemos que ha mejorado el plan B. Entonces, si no hay deshidratación, pasamos al plan A. Ya no hay signos de deshidratación. Lo que hay es el antecedente. Entonces, obviamente nos vamos al mantenimiento. Y pasamos al plan A. Si todavía hay deshidratación clínica, repetir el plan B. Agregar alimentos. Si la deshidratación es grave, pasar al plan C. Obviamente. Elemental, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las razones para que fracase el tratamiento de rehidratación oral? Diarrea de alto flujo, ¿no? Es decir, tasa fecal mayor, ¿sí? Acuérdense cuando hablábamos de tanto la pérdida
o sea, el bolo fecal, y obviamente el urinario, ¿no? Entonces, la tasa fecal mayor de 15 a 20 cc por kilogramo por hora. Definitivamente diarrea de alto flujo. Vómitos persistentes, más de 4 vómitos importantes por hora durante la deshidratación oral bien hecha. No, ahí fracasa el tratamiento con rehidratación oral. Deshidratación grave y shock. Rechazo o incapacidad de recibir sales de rehidratación oral, y en el paciente se presenta sopor, compromiso de conciencia, habitualmente conducen al shock hipovolémico. La preparación o administración incorrecta de las sales de rehidratación oral, por ejemplo, diluir las sales, ¿verdad?, en solución glucosada en lugar de agua, o no suministrarla en forma fraccionada. ¿Ya? Distensión abdominal importante e ilio. ¿Sí? Y presencia de abdomen agudo quirúrgico, una invaginación, una apendicitis, ¿no? O sea, no correr esos riesgos, por favor. ¿Sí? Y el plan C, ¿no? En diarrea aguda, con deshidratación grave o shock, y cuyo objetivo es tratar la deshidratación rápidamente, ¿no? Entonces, obviamente nos vamos al plan C y podemos utilizar el método de Holiday-Seagar o tasa metabólica. Simplemente esto se lo menciono porque deben saberlo, ¿no? Pero esto no va para examen porque simplemente es una forma más para rehidratar. El método especialmente en niñitos lactantes, ¿no? Entonces, los líquidos se los incorpora de acuerdo al peso, ¿no? Ya, en los primeros 10 kilos de peso, ¿sí? Mililitros por kilogramo y por día 100, ¿verdad? Ese mismo paciente, ¿verdad? Supóngase que tiene 32 kilos de peso. Entonces, en los primeros 10, 100. 100 por 10, 1000, ¿verdad? Ya, segundos, 10 kilos, o sea, de 11 a 20, 50, ¿no? Sería 10 por 50, 500, ¿verdad? Entonces, hasta ahí ya vamos sumando 1500. Y por cada kilo adicional, 20 ml. En este caso, el paciente tiene 32, ¿verdad? Ya he cubierto los primeros 10, los segundos 10, y ahorita el diferencial, o sea, 12. 12 por 20, 240, ¿verdad? Entonces, 1740 en este niño, ¿no? Sí, podemos calcular con con las fórmulas que hemos estado utilizando, ¿no? Pero esto de Holiday-Seagar lo van a escuchar, ¿sí? Cuando necesitamos manejar pacientes con insuficiencia renal, con cardiopatías, entonces usamos Holiday-Seagar. Pero este tipo de pacientes seguro que ustedes no los van a tratar, por obvias razones, porque recién estamos en una primera instancia, pero sí es necesario que ustedes lo escuchen. Bien. Un ejemplo, paciente mayor de 10 kilogramos. Hay muchos médicos que les gusta utilizar por metros cuadrados de superficie corporal. ¿Cuál es la fórmula? Peso en kilogramos dividido para 3 más 1 dividido para 10. ¿Se acuerdan la fórmula? Para trasladar kilogramos a metros cuadrados de superficie corporal. Paciente de
segunda, ese paciente de segunda, no sé, pesa 11 kilos. Ok, entonces 11, el peso, ¿verdad? Dividido para 3, ¿verdad? Más 1 dividido para 10, 0,46. Es decir, metros cuadrados de superficie corporal de un paciente de 11 kilos, ¿verdad? Sí, 0,46. Requerimientos de mantenimiento, ¿verdad? En niños menores de 10 kilos, 100 a 120 por kilogramos por día, ¿verdad? O sea, el total, ya, o sea, lo multiplicamos y listo por 10, ¿verdad? Ya está. Entonces, en metros cuadrados de superficie corporal día. El sodio, 3.000 equivalentes, 30.000 equivalentes. Potasio, 2.000 equivalentes, 20.000 equivalentes, y así por el estilo, ¿no? Son ejemplos y nada más. En la deshidratación moderada, 150, ¿no? Recuerden en la leve, 100, ¿no? Sí, ahí está las 100. Lo que faltó, requerimientos de mantenimiento, porque es una deshidratación leve, ¿verdad? Cuando hablamos de mantenimiento, significa que hay una deshidratación leve. Cuando ya hablamos de moderada, ya hay reposición, ¿verdad? Entonces, menos de 10, 150, ¿no? 1500. Más de 10. Sodio, 4 por kilo por día, 40, ¿verdad? 1000 equivalentes químicos por metro cuadrado por superficie corporal. Y el potasio, 3 acá por metro cuadrado, 30, ¿no? Y en la deshidratación severa, en el shock, el peso, ¿verdad? 20 a 50 ml por kilo está, o sea, un bolo, ¿verdad? El bolo está entre 20 y 50 mililitros. Kilogramo es en el momento, ¿verdad? Si es por metro cuadrado, 300 a 600 mililitros. Pero yo siempre les recomiendo por kilo, ¿no? No se compliquen la vida. Pero igual, ahí está en metros cuadrados de superficie corporal. Bien. Entonces, obviamente, en menores de 10 kilos y en mayores de 10 metros cuadrados por superficie corporal. Sobre todo por el peso, ¿no? Para no estar divagando en kilos, ¿no? ¿Sí? O haciendo cálculos que a veces nos pueden llevar a la equivocación. ¿Cuánto de agua? 180, ¿verdad? Nosotros decíamos 200. Pero como es menor de 10 kilos, es un niño pequeñito, 180, ¿no? Kilogramos día. Si es mayor de 10 kilos, 1800 por metro cuadrado de superficie corporal. El sodio, 5.000 equivalentes, ¿verdad? Sodio, 5, o sea, ahí está ofreciendo 5, ¿verdad? Porque puede, y es de hecho mucho más. Y es de hecho mucho más. A ver, que está ya bajándose la batería. Ok. Y el potasio, 4.000 equivalentes, ¿verdad? Bien. Esto sí me interesa, ¿no? Que lo sepan. Y esto es hasta pregunta de examen, ¿no? ¿Sí? Para reponer sodio, tengo el ionograma, ¿verdad? El ionograma me marca, yo qué sé, 122, 120 de sodio. Sí, recuerden que el sodio normal es 135 a 145 mil equivalentes químicos. Pero, como decía, lleguemos a 130, ¿no? No a 135. Recuerden que síntomas menos de 125 mil equivalentes químicos. Eso ustedes lo saben. ¿Cuál es la fórmula? Sencilla, sodio ideal. El ideal, entonces, ¿cuál sería, Sofía? Sofía. El ideal real por 0.6 por el peso del niño. Por eso.
¿Cuál es el ideal? ¿Cuál sería? 135. 135, ¿verdad? Pero yo les decía, no partan de la normalidad, o sea, partan de 130, ¿no? Porque por ahí puede existir alguna provisión de cuestión de paso del sodio que en una deshidratación severa puede afectar el paso de sodio hacia las células, ¿no? Intracelularmente. Entonces sale ese sodio y ya, se suma y puede llegar a los 135. Así que sodio ideal 130 menos sodio real. En el ejemplo que pusimos, 122 dijimos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Por 6, perdón, por 0,6 y por peso en kilogramos. Ya está. El total, la mitad en las primeras 8 horas. Y la segunda mitad, o sea, el 50% en las 16 horas, ¿no? Eso lo repartimos para facilitarle a la enfermera en 8-8, ¿no? ¿Sí? O sea, 25-25. Sí, doctor. Más 50 están los 100, el total, ¿verdad? Esa es la fórmula para reponer sodio. ¿Está clara? Sí, doctor. Copien la formulita, por favor. Fíjense que se la estoy diciendo. Es pregunta de examen. Porque a veces estamos cabezones y decimos, uy, ¿cuánto es eso? No. Mejor aplico la fórmula nomás. Como tengo el ionograma, no hay problema. No hay problema. ¿Ah? Recuerden, reposición y mantenimiento, ¿no? En el plan A, mantenimiento. Porque no hay signos de deshidratación. Ahí quedó claro, ¿sí? Ese dato también debe a tu arsenal de conocimientos. Ahorita tienen ustedes, no se imaginan el arsenal de conocimientos que tienen. Pero por favor, que no pase lo que lamentablemente Yani tiene que revisar, porque no me gustó el titubeo, ¿no? Por favor. Sí, Yani. Sí, doctor, está. Sí, no, Sí, o sea, es un consejo, nada más. No estamos criticando. A todos nos puede pasar, ¿verdad? Pero tenga bien clara esa información. O sea, dijo cosas muy claras, pero titubeando. Entonces, no, eso bien remarcado. Sobre todo en esto sí no admito el titubeo. Ajá. Sí, por favor. Con todo cariño, todo lo contrario, o sea, para que sea una experta más que yo. Bien, doctor, gracias. Ni soñado, o sea, pensar que sea, que yo me crea el que sepa mucho, nada que ver, absolutamente. Bien, entonces, la fórmula para todo está clara, Aaron. Doctor, sí, dígame. No, Dígame. yo creí que se había dormido cuando estamos en lo más importante de esta. No. Es la fórmula para reponer sodio, ¿no? ¿Sí? Sí. Sodio ideal menos sodio real. Por 0.6 y tomando en referencia el peso del paciente. Eso lo pasamos la mitad, ¿verdad? 8 horas. 8 horas. Y el 50%. Y el 50% restante en las 16 horas, ¿no? Horas. Eso, claro, lo partimos en 50-50, 25-25 y ya. ¿Sí? Bien. Ok. Doctor, disculpe, yo entré un poquito tarde para ayudar con la asistencia. Que entró un poquito tarde. Eso ya es grave decir a estas alturas, ¿no?
O sea, ahorita entré como 7 y 12 más o menos. Ajá. Ah, ya, 8:52. Suárez. ¿No? Es que quería ver, bueno, es que tengo que bajarme la exposición y ahora sí ir a la asistencia. A ver, ¿quién me dijo que llegó a las 7:12? Suárez, Pizarro, Carla. Ya. María Soledad no llegó, ¿no? Mire, por ejemplo, lo que hemos explicado hoy día es súper, súper, súper interesante. O sea, para mí, ¿no? No sé para ustedes. Carla Yeinka, Presente, doctor. Bueno, buenos días. Melanie Sofía, Presente, doctor. Buenos días. buenos días, Melanie. Juan Sebastián, Carla Emilia. Presente, doctor. Sí, pues sí, hasta creo que Carla Emilia le hicimos alguna, hasta a su hijo lo llevamos al hospital, ¿no? Imagínense, su supuesto hijo, ¿no? ¿Ah? Y no lo dejó en el hospital, hizo bien en no dejarlo. Eduardo Luis, raro que Eduardo falte, ¿no? ¿Ah? Siempre está presente, ya. Bueno, entonces ya estamos. Guardamos. Perfecto, guardo chévere. ¿Cómo estamos en tiempo? 8:54.